Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en la entrada de la iglesia de San Juan de Amandi, que pertenece al concejo de Villaviciosa, en Asturias, España, donde estamos a punto de empezar otra ruta de senderismo por Asturias. Esta en concreto tiene el nombre de Ruta de Peña Cabrera y el código PRAS 51. Así que, vamos allá. Bueno amigos, acerca de esta ruta, deciros que esta ruta comienza en la iglesia de San Juan de Amandi, como decía anteriormente, y termina en el mirador de Peña Cabrera. La ruta tiene una porción muy larga, casi en su totalidad es lineal, pero antes de llegar a Peña Cabrera hay un fragmento, un tramo que es circular. En todo caso, la distancia total a recorrer hoy es de unos 17,5 kilómetros. Peña Cabrera tiene una altitud de unos 400 y pico metros, o sea que no estoy esperando que sea una subida tremenda, pero tengo entendido que desde allí se puede ver la Sierra del Sueve, se puede ver los picos de Europa, se pueden ver los valles de Villaviciosa y por tanto, solo por eso, a mí se me antoja que puede ser un camino o una ruta bastante interesante. En todo caso, vamos a disfrutarla juntos. Bueno, importante mencionar que hay tres rutas que tienen exactamente el mismo nombre, Senda de Peña Cabrera. La que estamos haciendo hoy es PRAS 51. Hay otra ruta llamada Senda de Peña Cabrera con el código PRAS 52 y que empieza en el concejo de Cabreño, que haremos la semana que viene. Y después hay otra tercera ruta que tiene el nombre de Senda de Peña Cabrera, que cubre una distancia de 6 kilómetros nada más, muchísimo más corta que esta, y esa no la vamos a hacer, pero quería mencionarlo por si acaso os interesa. Deciros también que, como siempre, el track de la ruta que estoy haciendo hoy lo podréis encontrar en mi página web mrpabloshop.com. Por favor, darme un poco de tiempo porque uno a veces no da abasto, pero eventualmente estará allí. En todo caso, vamos a continuar. Caray, yo que pensé que esto era una subida de nada, pero esta subida se las trae, ¿eh?
Bueno amigos, he perdido un poco el camino, no sé si es que no existe o que lo he perdido, pero por lo menos tengo una dirección general por donde ir, gracias al GPS, pero en todo caso, vamos, no sabría exactamente dónde estoy, la verdad. En fin, gajes del oficio. Eso sí, estoy como en medio de un bosque precioso, ¿eh? Típico bosque celta asturiano, que uno se espera casi hasta a ver hadas y xanas. En fin, vamos a continuar. Bueno amigos, nos encontramos en la entrada de la iglesia de Santa María de Lugás, que es una preciosidad. Está en un estado un poco abandonado, tengo que decir, pero vamos a echarle un vistazo porque merece la pena. Qué sitio más bonito. Bueno amigos, pues estaba mirando el GPS y había como un desvío y me parecía como caminar a lo tonto, porque era ir hacia un sitio y volver otra vez por donde viniste. Y casi no vengo, pero claro, el desvío del camino me llegaba a este sitio que acabamos de ver, Santa María de Lugás, y es un sitio precioso. En su momento este sitio tiene que haber tenido una importancia increíble. Voy a ir a casa a ver si encuentro un poco más de información acerca de este sitio porque me ha encantado. Es una de estas pocas ocasiones en las que casi me olvido de que estoy haciendo un vídeo de una ruta de senderismo. Me hubiera quedado allí, pero igual horas mirando. Un sitio que me ha encantado. En fin, vamos a continuar.
Bueno amigos, estamos muy cerca del pueblo de Los Llanos. Quiere esto decir que hemos caminado unos 6,2 kilómetros y en este punto es donde empieza la parte circular de la ruta. Detrás mío ahora mismo veis el punto al que vamos a volver después de empezar esta ruta circular. Vamos a ir en esa dirección, detrás mío ahora, y vamos a volver por este camino que está detrás mío. Esos son unos 5 kilómetros aproximadamente y es de camino al mirador de Peña Cabrera. Así que vamos allá. Bueno amigos, acabo de pasar cerca de una casa donde había unos niños jugando y uno de ellos me ha dado la definición más hermosa de lo que es un senderista. Le dijo el crío al hermano, el crío debería tener unos 6 años o así, el hermano debería tener unos 8 o 9 años quizás. Le dice el crío, mira, Manuel, no sé cómo se llamaba el hermano mayor, mira Manuel, uno de los que van por las montañas, con un tono de dulzura diría yo. Y a mí me pareció la definición más bonita de lo que es un senderista. Es uno que va por las montañas. Pues me la anoto. Me encanta. Vamos a continuar.
Bueno amigos, como veis hemos llegado al área recreativa de Peña Cabrera. Nos vamos a sentar un rato, vamos a disfrutar las vistas juntos y después continuamos. Bueno amigos, acabamos de finalizar la parte circular de la ruta. Ahora nos queda volver al coche, caminar unos 6,5 kilómetros más para llegar a donde está el coche, pero en todo caso es un buen momento para decir hasta luego. Diciendo lo que siempre digo, que espero que os haya gustado el vídeo y que si es así, por favor no os olvidéis de suscribiros, dar al me gusta y compartir, y que os veo en el próximo vídeo, que será también llamado Senda de la Peña Cabrera, pero que es una ruta diferente, aunque tenga el mismo nombre, tiene el código PRAS 52. Así que os veo en la próxima semana. Hasta luego, cuidaros un montón.